Estamos súper emocionados, tenemos que decirlo, porque esto es una iniciativa que tuvimos de alguna forma un poco espontánea, que fue creciendo, 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 eh, y terminó resultando como una idea muy entretenida, muy avalada por amigos, por colegas queridos, y que finalmente terminó saliendo a la luz con grandes amigos como Maxito, Basti, Lalín. Somos amigos de años y estamos haciendo esto por todos y para todos. Así que, sin más, me gustaría hacer solo una pequeña introducción, porque además tenemos el honor de comenzar este primer capítulo con un tremendo amigo también, tremendo músico, tremenda persona, eh, muy importante para todos nosotros incluso. Así que les doy la bienvenida a nuestro querido amigo Rob Trujillo. Buenas, ¡Oh! Robert. Sí, gracias por la invitación. Y por Era las palabras importante, era tan lindas, importante una presentación rimbombante, tocayo. muy lindas palabras, gracias. Estoy feliz por la invitación y por ser el primer invitado de esta iniciativa que está tan buena. Yo creo que va a ser un aporte increíble. Para nosotros es importante tenerte aquí porque primero tú has sido una persona que musicalmente hablando ha ido creciendo en varias etapas que todos hemos visto y vemos como parte de nuestras carreras como músicos. Eh, Siento yo que ha ido como superando, no sé si obstáculos es la palabra y lo vamos a conversar, pero ciertas etapas bien importantes y has ido llegando donde, no sé si donde te lo has buscado, donde te encontraste, ahí también lo vamos a conversar. Pero nos gustaría hablar harto contigo hoy, referencia a lo que ha sido tu trabajo. Bueno, tú eres un bajista destacadísimo, además multiinstrumentista, tocáis de muchos instrumentos, pero nos gustaría mucho hablar de lo que has hecho como director musical, que creo que es donde más has puesto un timbre o una faceta, dedicado a una faceta importante en ti. Entonces, primero para comenzar, Robert, me gustaría si nos podrías contar qué te nació, por qué llegaste a ser director musical. ¿Por qué buscaste eso? ¿Llegaste por casualidad? ¿Siempre lo quisiste? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, la verdad para mí, siendo una figura desconocida la del director musical, o no muy entendida como para el, el común de la gente, para mí era un poquito más familiar por el hecho que mi abuelo y mi papá desempeñaron ese rol dentro de su carrera como músico. Mi abuelo y mi papá son músicos. Entonces, para mí, saber que existía esa función en la música era obviamente natural, y también conocer influencias de ellos o gente eh, que encontraban destacados o que podrían haber sido como ídolos dentro de lo que es la dirección musical. Entonces me encontré con eso a temprana edad, lo asumí mucho después, pero se me fue dando de manera bien natural, la verdad, porque cuando empecé a hacer mis bandas en el colegio, con amigos, de ahí en adelante siempre se daba que yo tenía un rol un poquito más participativo u opinante en cuanto a los procesos, eh, pero igual también bien respetuosamente. Nunca me sentí avasallador como Claro. como que yo tuviera que poner mi visión, sino que era propositivo y me gustaba. Y fui dándome cuenta de que era una dinámica que se me daba. Tanto a mí naturalmente me gustaba, no me molestaba, y también como que se aceptaba bien dentro de la gente con que yo estaba tocando, por pasarlo bien, o ya después trabajando. Como Claro. que se creaba esa
yo creo que ustedes bien saben, hay muchas cosas que se crean de forma espontánea y natural en las dinámicas. Sí, Eh, las funciones, eh, no sé, cada uno tiene distinta approach, las personalidades. Entonces a mí se me fue dando que me escuchaban eh, con la idea y que llegábamos a buen puerto. Entonces después dije, bueno, fui como juntando las cosas, me gustaba mucho lo de los arreglos, también había mucha relación de los arreglos, de quién hacía los arreglos con quién los dirigía también. No claro. necesariamente tiene que ser así, pero sí había mucho, estaba, no sé, Don Costa, que lo hacía con Sinatra, que él hacía los arreglos y también estaba él dirigiendo otro tipo de formato y lo que sea, Y que pero era como parte del carácter del artista finalmente también, ¿no? claro, Claro, Quincy Jones, hablando exacto, un poco más para atrás, ¿cierto? Y claro. después, ya la forma más moderna que es como un poquito adaptarlo a lo que es una banda, más que una gran orquesta, que ya lo lleva como a un sentido ya más del pop, de las bandas que vemos de Ricky Minor con Whitney Houston o con Mariah, Exacto. eh, hoy día, no sé, Blackstone, con toda esta Allí, gente. ahí hay un punto importante. ¿Tú crees entonces que esta figura del director musical, más de banda, más que director de orquesta, empezó un poco entonces como con los grandes artistas en los 90, por ejemplo? Los primeros tours, Michael, por ejemplo. Yo diría que, por ejemplo, un buen ejemplo es Greg Gaines. Ujú. Greg Gaines partió con Michael Jackson grabando. Sí, sí, no sé si han visto una entrevista, pero sale él diciendo, él es bien chistoso para contar, es como que bien histriónico, y cuenta que, bueno, el primer gran trabajo de Greg Gaines fue a los 19 años con Stevie Wonder. Fue su primer trabajo grande, imagínate. Y Algo después, suena. claro, hizo mil cosas después y empezó a grabar con Quincy para lo de Michael Jackson, el Off the Wall, Thriller, todo. Y como que él contaba que Michael Jackson le preguntaba muy en su estilo, le decía, oye, ¿y te gusta cómo, y le imita la voz y todo, como que te gustan los tours? Sí, 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 me gusta. Y te gusta la gente, ¿no es cierto? Como que te gusta cuando la gente grita, no sé, puras cosas así. Claro. Y como que él cae y le dice, ¿tú crees que sea tu director musical, no es cierto? Y, o sea, Para ¿cree que allá vaya vamos. de gira contigo? Y después hizo Thriller y Bad y Dangerous, creo. Entonces, yo creo que eso se empezó a dar naturalmente con los cambios de lo que era el pop y los formatos que son el pop. Eh, Podríamos decir que un lado del pop era Sinatra en esos años, Claro. si no me equivoco, no sé, no soy un historiador, pero me imagino. Y, No, y pero así como va figura pop, cambiando, ente pop, de todas maneras, sí. claro, La popularidad que tenía, la llegada que tenía. Era un ídolo finalmente en esa época. claro. Entonces van según las necesidades y los tiempos van cambiando. Yo creo que el director musical estuvo desde siempre, solo que para lo que hoy conocemos, siento que puede haber sido a los finales 70 80 por ahí. Claro. Y que sobre todo se hizo un ente muy importante para la preparación del show en vivo, más que en el trabajo del estudio, porque ahí aparece otra figura Mm, que el productor musical. Y ahí claro, podemos distinguir dos figuras bien potentes que finalmente se encargan de dos áreas también complementarias entre sí, pero distantes también, ¿no? sí, son muy distintas, pero muy complementarias, como tú dices. Yo creo Claro. que la misión es diferente. Es loco porque la misión es diferente, pero es con la misma música. O Sí, sea, me entiendo, con las mismas canciones, pero la misión es diferente. La sensación es diferente, el objetivo, no sé. Pero es muy interesante, sobre todo cuando existe ese respeto entre productor y director musical, o se discuten las cosas. Uno como totalmente. director musical de los productores puede rescatar muchísimo porque ellos estuvieron cuando la cosa nació, cuando estuvo ahí con el artista. Exacto. Entonces es súper valorable la visión de ellos también. Finalmente tienen la primera visión potente del artista también para su producto. Total, totalmente. Claro, Sí. exactamente. Oye, Rob, y pregunta, ¿cuál fue tu primer trabajo como director musical? Mi ¿Con quién primer trabajaste trabajo, por primera vez así, un trabajo donde tú sentiste que tenías una responsabilidad que nunca había sentido? Porque probablemente en esas primeras bandas
tenías esas responsabilidades, pero era como algo quizás espontáneo, pero por Sí, ejemplo tu primer trabajo quizás remunerado como director, donde tú ya te sentiste con una responsabilidad importante y con gente a cargo además. claro, yo creo que sin duda el primer gran desafío en cuanto a la dirección musical y la primera gran oportunidad que tuve fue con Miriam Hernández. Miriam fue la primera artista que me dio esa... Yo tenía 26 años. Venía tocando con ella como bajista hace algunos años. Había otro director musical. Claro, Y, y bueno, los procesos de los artistas tienen también etapas y ella quería una etapa diferente y confió en mí y obviamente yo se lo voy a agradecer de por vida porque era una gran responsabilidad. Tú también, Robert, tú trabajaste con Miriam y sabes que sí, po, lo que ella genera fuera de Chile, sobre muy Chile, ella potente, es muy respetada, pero fuera de Chile era ir a dar esa... Yo ya lo había vivido como bajista, había viajado mucho con ella, empecé muy joven con ella y llevaba varios años en eso, pero ya esto era otra cosa. claro. Entonces ella me dio esa posibilidad y me dio, perdón, la posibilidad de armar un equipo de gente nueva, intentar cosas distintas. Entonces yo creo que ese fue el gran primer paso para como en las direcciones musicales. Claro. Es muy interesante lo que pasó ahí también, creo yo, porque de alguna manera se empezó, tú tomaste ese proyecto y propusiste como no sé si una nueva, pero yo creo que sí, una nueva, al menos acá en Chile, una nueva forma como Ujú. de trabajar sobre todo como esta idea de la dirección musical, este como concepto, el trabajo previo. Mm. em, Hablan un poquito como de dónde te influenciaste como para poder hacer el trabajo de esa forma, si lo viste en alguna parte, eh, si es que siempre quisiste, por ejemplo, si es que siempre quisiste o siempre pensaste cuando ibas a tener esa primera oportunidad de decir como, cuando yo tenga la oportunidad de ser un director musical de un artista importante, voy a hacer las cosas distinto. O de qué forma te enfrentaste a eso, Claro, exactamente eso. Yo creo que eh, ya llevaba, por la razón que te decía que yo empecé bien joven, había tenido experiencia de trabajar con muchos directores musicales, algunos de ellos tremendos, aprendí muchísimo, pero en diferentes instancias, en la televisión, también, y, se nos quedó pegado, Robert. de diferentes formas, pero sí, Sí, no, ¿en serio? estamos online, estamos online, estamos online. ¿Estamos bien? Ya. Bueno, hay que decir para todos, el Robert está en Miami, entonces ustedes saben que se demora la... Pero parece que estoy con peor Está internet que peor todos que... los demás. Está ahí con BTR, dicen ahí en Acá Miami. dicen Venga Roberto para tiene acá, BTR allá en Miami. a Miami. No sé por qué pasa eso. Si sigue pasando, me avisan y me conecto al internet del teléfono, me parece. Dale, dale, dale. No hay problema. Eh, sí, entonces, cuando a mí me llega la oportunidad, yo digo, bueno, voy a tratar de hacer las cosas distintas. Porque también ha sido como una misión personal Claro. hacer las cosas distintas. Es algo que yo trato de siempre llevar por delante. Me gusta hacer las cosas diferentes, me gusta tener, eh, luchar por la identidad de la parte creativa que yo estoy defendiendo. No sé si se entiende, pero me gusta tener, eh, aportar desde algún lado que yo siento que es importante atacar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Chile, en ese momento, eh, había, había muchos artistas, había mucha gente haciendo cosas, pero siento que ese trabajo un poquito más dedicado a la dirección musical de artistas no se había explorado tanto, Claro. sino que mucho músico que hacía otros trabajos eh, lo hacía como un part-time y está bien, no pasa nada, pero, pero sentía que le faltaba esa dedicación y esa como sentido artístico también al músico, Mm, a quien participa, que nosotros somos artistas también, nosotros somos
gente que nos hemos dedicado a esto de forma súper seria, súper entregada, y que merecemos también ser visibles en esto, porque también necesitamos sentirnos validados y necesarios, porque este es nuestro Claro, trabajo. O sea, si no somos necesarios, nos sacan, así de simple. exacto. Sí. Entonces, ahí nació la idea de todo lo musical y lo extra musical. Gente que tuviera ganas, que no Mm, fueran, ojalá, complicados. Quizás no tenían toda la experiencia, la mayoría no tenía casi experiencia. No habían salido nunca a tocar fuera de Chile claro, eh, para audiencias grandes ni nada. Habían algún par que sí, pero, pero eso es, tú sabes, la gira, muchas cosas. O sea, si te quedaste dormido a bajar al lobby, eso ya es un problema. absolutamente. O ¿Sí? sea, por lo que han contado, ¿no? Ya que no le ha Pero pasado. a quién no le ha pasado. Eso. Sí, Entonces, y es natural, es porque uno está en gira, por ejemplo, y uno sigue viviendo su vida, uno se siente mal, uno se siente bien, triste, exacto, feliz, tuve la cabeza, no sé, te quedaste dormido, pasa, pasan esas cosas. exactamente. Entonces, es como el hacer el pack de gente que tenga, que quieran mucho hacer este trabajo de una forma bien, de lo musical, quieran tener buenas relaciones con su entorno y también que sientan la confianza para ser ellos en el escenario, Mm, para proyectar eso, porque eso al final es bueno para el artista. Si uno ve las cosas que uno admira, uno nota esa dinámica. Y por supuesto, también yo creo que a nosotros nos deben haber molestado bastante, pero pe- cómo te vistes, cómo te ves, la chaquetita que usaste, o cómo te peinaste, sí, no sé. Yo creo que en su momento probablemente nos molestaban con eso. sí, Me da lo mismo en realidad, pero igual yo creo que es interesante también como enseñanza de no restarse de hacer cosas por el solo hecho de que lo que puedan decir. La verdad, eso en Chile y en otras partes, pero hablando de Chile, ha sido un impedimento muy grande, como un mm, freno a expresiones, que es interesante, o sea, interesante decirlo y es bueno porque uno no tiene que estar preocupado de eso, porque si uno se preocupara de eso sería terrible. Entonces, junto con eso, fue todo muy intuitivo, como volviendo un poco, claro. me fui por la rama, eh, No, no, pero súper. fue muy intuitivo, fue con lo que yo conocía. Justo en esa época salió This Is It de Michael Jackson, que mostraban un poquito cómo Los era ensayos, el ensayo. claro. Y yo dije, bueno, será por acá, será por allá, buscando un poquito como inventé como mi propio sistema, Claro, eh, que lo hemos, por lo menos contigo y con el Lalo, hemos trabajado juntos y ustedes conocen cómo es. No he tenido todavía la suerte de trabajar con Max y con Bastián, pero ustedes saben cómo funciona y es como bien ordenadito y como que... Y, y claro, yo creo que eso fue una cosa que no se hacía y, y tiene que ver probablemente con lo que a mí se me ocurrió plantear en ese momento, pero porque tuve la suerte de tener a mi lado gente que creyó en esa idea, desde el claro, artista hasta los músicos, técnicos y todo lo que estuvimos ahí. Entonces, no es solamente un mérito mío, ni mucho menos, sino de mucha gente que estuvo en la misma sintonía. Y así pasa con todas las cosas que tienen cierta relevancia, no solamente en la música, en la historia, que se junta un grupo de gente que tiene la vitrina y que es afín en sebo, pensamiento y y en lo que quieren lograr. sebo. Entonces, claramente tuvo que ver con eso. Y como te digo, mucha intuición, imaginarse cómo era, eh, apuntándole, también equivocándose, y ahí, dándole. Oye, Rob, ¿y tú que estás ahora afuera, estás trabajando en Estados Unidos, desde Estados Unidos, y comentaste recién como que nosotros en Chile tenemos esa cosa como de que tememos un poco, de como que nosotros mismos nos convivimos entre incluso nuestra industria chilena musical.
Tú mirando un poco desde afuera, ahora que estás allá, pero sigues participando de alguna manera del movimiento musical chileno, eh, ¿cómo lo veis de afuera? ¿Cómo ves lo que está pasando en Chile? Hablando incluso de eso mismo, ¿sientes que ha evolucionado nuestra industria? Ya que ya hay también, no sé, ¿cuánto tiempo estuviste con Miriam? ¿O cuándo tomaste eso de Miriam? ¿2006? No, no, después, La, 2010. en la dirección musical, Sí, 2010. 2010. Por ejemplo, desde el 2010 que tuviste la experiencia de trabajar profesionalmente con Miriam en Chile y en el extranjero, pero ahora mirándolo desde afuera, que ya lleva un buen rato afuera y además ya tiene este bagaje, 2 años girando con un artista grande por el mundo. ¿Cómo ves esto? ¿Chile sientes tú que ha evolucionado, que estamos estancados? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista desde afuera? Porque yo personalmente estando aquí he tenido la oportunidad de viajar afuera, pero como estoy siempre en el mismo círculo, es difícil extrapolarse y decir no sé lo que está pasando mucho, ¿cachai? Claro, yo siento que en Chile está ocurriendo una cosa, de mi punto de vista, positiva, con, con los artistas que están saliendo, con el Ujú, apoyo que están recibiendo también, en todo sentido, en el apoyo de la gente, en el apoyo económico, en cómo se pueden desarrollar los artistas ahora. Entonces hay una generación, en cuanto a los músicos, hay muy buenos músicos. Siempre han habido muy buenos músicos en Chile, la verdad. No es solamente ahora. Eh, pero sí creo que de un tiempo a esta parte se ha desarrollado mucho esa parte del músico que no está ahí atrás, escondido eh, en sus papeles, ¿me entiendes? sí, Como que le dicen, oye, anda adelante a hacer el solo, y dice, no me pagan por eso. Porque eso pasaba antes. Cuando yo sí, era po. chico escuchaba esas cosas de gente más vieja que yo, pero como que no voy para adelante porque no me pagaste por eso. Y como que, Old school, eso es lo que se conoce como old school, po, man. claro, yo creo que eso ni siquiera era porque no les pagaban, yo creo que porque les daba vergüenza lo que dijera el resto. Claro. Sí, eso No, no ¿para era, ¿cachai? qué vamos a Entonces, venir con cosas? claro, entonces yo siento que esta generación está distinta a ustedes mismos, por ejemplo, ustedes están liderando un movimiento de artistas muy importante, quizás los artistas que están más convocando ahora mismo, entonces, y que tienen mayor atención y que tienen mayor también posibilidad de eventualmente internacionalizar su Claro. carrera. Entonces, la responsabilidad que ustedes tienen también es gigante, pero ustedes ya vienen con otro chip y uno lo ve. Qué buen Yo, punto ese, el chip, yo- weón. Claro. ¿Cachai? Como, de nuevo se nos quedó más pegada la rueda. desjuiciado, Ahí está, tienen me volvió. otro... ¿Qué ¿Estoy dijiste? ¿Que te pegado quedaste todavía o pegado? no? ¿Estoy bien? Te quedaste pegado. Quedamos hasta chip. Ah, sí, a mí tu conexión es inestable. Perfecto. Ah, Eh, no, que lo que ocurre con usted, yo he visto a ustedes participando en sus shows por ahí y tienen otra vibra, otra entrega y eso lo está siguiendo otra generación que viene abajo de ustedes también, o sus mismos claro. pares. Entonces ya se creó, creo eso, se creó Como ese cambio, ese ese, cambio, ese esa clic. Sí, dinámica, claro, esa dinámica que permite hacer lo que realmente vinimos a hacer, que es hacer música, y si yo la hago con un artista o la hago solo, no sé, Lalo ayer sacó una canción como solista, cantando, eso yo lo encuentro una maravilla, ¿me entiendes? Porque si Lalo hubiese tal sido cual. guitarrista de los años, en los 90, lo No lo matan, habría hecho ni cagando, po, weón. pero Lo matan. no, no lo matan, pero digo, le dicen, ¿Qué está haciendo este weón? claro, claro. Pero me parece excelente, me parece lindo, me parece esperanzador también y liberador para las próximas generaciones. Como hablábamos
cuando tuvimos una reunión hace unos días, Una eh, pequeña reunión. claro, existe, por ejemplo, la figura de Max, que yo le decía a Max con la Cami, como que viene y Ah, toca ¿verdad? la guitarra y toca. Eso no se exploraba, es Mm. interesante, ¿cachai? Es interesante el desarrollo de artistas, de las producciones como lo que hace Cristian, ¿cachai? O lo que haces tú, Robert, con la Paloma, ¿cachai? Que alguien que creo que el artista como de urbano más grande que está saliendo desde Chile hacia el mundo, que son cosas que hay que ponerle atención. ¿Me Claro, entiendes? Como que son cosas importantes y tenemos que darle la importancia. Porque si nosotros no le damos la importancia, nadie se la da. Oye, totalmente. Roberto, volviendo un poco atrás a tu trabajo como director musical, acá hay una pregunta entretenida de Juan Barraza, que habla, porque tú hablas ahí un poco de el director musical como esta figura doble, que trabaja un poco en el estudio, pero que también va a tocar con el artista. Y acá Juan Barraza pregunta cómo es el proceso para ti de ser director musical un poco a distancia, como lo he hecho a veces con Karol G o con Schuster. Eh, ¿Qué diferencia hay y cómo se contrasta eso un poco como con la producción musical para ti? Bueno, el, como que el proceso que yo tengo cuando empiezo los trabajos de dirección musical de arreglo, por ejemplo, eh, es súper similar entre artista y artista. Estoy yo enfrentándome a la canción, tratando de, de comunicar la visión del artista, ¿cierto? Con sus canciones. Empiezo yo, hago todo ese trabajo y después ya empiezo a llamar a la gente que va a participar en las bandas. Por ejemplo, con la Fran Valenzuela, yo no estoy viajando con ellos, pero tengo a alguien que queda a cargo de mi visión, por decirlo de alguna Como de la forma. dirección en vivo, digamos. Exacto. Claro. Y que cualquier cosa que escape de lo que él puede hacer, me va a llamar a mí y vamos a ver cómo solucionamos. Pero en cuanto a las cosas musicales, creo que un poquito la forma que yo tengo de hacer el trabajo es bastante claro. Entonces, como que el punto de empezada ya está bastante solucionado y ya luego eh, es como lo que vaya saliendo y que seguramente va a ser un aporte positivo porque van a haber buenos músicos y el artista va a estar encima. O sea, Claro. en ese sentido yo soy Oye, y en ese sentido, el punto de empezada, como tú decís, ¿cómo lo hacías en específico? ¿Te sentáis con el artista, tenéis una reunión más o menos y hablan de la visión? ¿O de una te lleváis su material y tú lo trabajáis y en base como a la confianza, un poco como porque tú ya has hecho hartos trabajos de antes y tenéis una cierta como, un cierto nombre en la dirección musical, ¿trabajáis por tu cuenta solamente o invitáis al artista a tu estudio? Me imagino que no siempre es posible, pero ¿cómo lo haces tú en general en ese sentido específicamente? generalmente tengo la posibilidad de hablar con los artistas antes de empezar y también tener esa línea directa mientras está ocurriendo el proceso. Estoy haciendo un arreglo y les voy mandando el WhatsApp, eh, el mail, hablamos. Ya, y eh, eso es transversal para ti, onda. WhatsApp así, oye Fran, cacha este arreglo, oye Carol G, cacha este arreglo, y sí, como lo mismo para todos, ¿no? sí, sí, es que para mí es muy importante que el artista esté feliz. Si el artista no está contento, el propósito de mi trabajo baja demasiado en cuanto a que a mí me deje tranquilo. Claro, el cliente siempre tiene la razón, ¿o no? Sí. A veces Sí, Es un tema difícil de conversar ahí, ¿no? Como, yo creo lo mismo, pero también tengo, no tiene sus razones, claro, pero está bien, no tiene su visión, digámoslo. Pero en cuanto a los artistas con que me ha tocado trabajar, están súper claros con lo que quieren. Pero, sin embargo, me gusta, ellos son los que van a tener que estar adelante. Ellos, los artistas en general, lo menos que están pensando en un escenario es en cómo están cantando. Eso está, mm, según mi experiencia. Ellos están preocupados de interpretar, de conectar,
están mirando a la gente, es otra vibra diferente a la que tenemos, a lo que vivimos nosotros como músicos. Ellos ven a la gente en la primera fila, van, de repente van, se desconectan porque se pierden, Sí, po. pero es porque están en un trance diferente. Entonces, si yo puedo aportar para que mi trabajo lo haga sentirse cómodo, yo estoy tranquilo. Bacán, Tremendo eso. bacán. Oye, Roberto, Oye, vaya. Es sí, es que que... dale, bueno, lo que pasa es que siento que hay que un poco ordenar. Ya que estás hablando de eso, específicamente que veo que hay como una inquietud un poco por saber cómo haces tu trabajo, porque yo creo que la gran mayoría de la gente tiene bastante claro lo que tú haces, ¿cierto? O sea, da la casualidad y el gran beneficio de que son trabajos visibles, ¿no? Son artistas que están haciendo cosas, son referentes, entonces uno está muy familiarizado, yo creo, con tu resultado, ¿cierto? Yo como te quiero preguntar un poquito sobre el proceso, pero desde el ámbito un poco más técnico, porque, bueno, tanto Robert como yo tenemos cargos similares al tuyo de dirección musical, Roberto con Paloma Mami, yo con Cami. Entonces, tal como tú mencionabas a un principio, y que es algo que hemos conversado antes, hay un factor instintivo muy grande de cómo tú crees que se tienen que hacer las cosas, ¿cierto? Bajo ciertos parámetros que uno tenga, de que sea lo más rápido y lo más sencillo posible, de que la gente, en realidad, si uno llama a los músicos, vaya a buscar que brillen, vaya a tratar de relucir un poco lo que tengan para aportar en el fondo. Entonces, en lo técnico, Robert, si tú pudieses como definir los pasos específicos desde que en el fondo te dicen quiero que hagas la producción, que quiero que hagas la dirección musical de mi show, hasta que se llegue al escenario, pasando por el flujo de material, sueles recibir stems, quizás también comentarnos un poco qué programa puedes usar. Yo he sentido mucho que la gente, y especialmente me imagino, bueno, los que están escuchando y los que están partiendo un poco, es todo un gran misterio. Ya de por sí la figura de dirección musical es misteriosa, el director musical, ¿para qué decir? Entonces, si tú nos pudieses hacer como un paseo, un relato por cómo tú empiezas a abordar esto paso a paso, yo creo que eso es una gran verdad, una gran ayuda para quienes un poco no saben cómo llevar el show de punto A punto E. Claro. Bueno, yo empiezo, lo primero, es diferente si es para una gira o si es para una premiación, ¿cierto? Porque el volumen es distinto, Ujú. el concepto es variable. Yo trato de ver todo como una gran película, trato de verlo bien visual. Obviamente una premiación, no sé, voy a darte un ejemplo. Hicimos los Latin Grammy el año pasado con Fonsi y tenía un contexto de que nuestro hilo conductor eran dos canciones y lo hicimos con un coro gospel. Entonces ese era nuestro hilo conductor y un poquito como el ambiente que respiraba en el approach que le queríamos dar en O eso imagen. es solo una pregunta. ¿Ese coro gospel se te ocurrió a ti o se le ocurre al artista y tú tenés que concretar eso? Ese coro gospel se le ocurrió a Fonsi. Eso es un pedazo de desafío para un director musical, ¿o no? Me, pregu- me imagino, ¿o no? Y sin duda sí. Pero bueno, entonces estoy conectado, ¿no? Me dicen cuando me vaya. Sí, dale nomás. Eh, entonces, claro, el volumen cambia, porque por ejemplo, si me voy con una gira, la gira es de un disco o es de algún tipo de instancia que permite que se salga de gira, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, el trabajo realmente empieza con la canción, lo más importante son las canciones siempre, como dijo Quincy Jones por ahí, las canciones son lo más importante, el cantante es solamente el mensajero, no está mal. Una buena canción determina todo. Sí, Entonces, tiene vida propia, claro. le tengo mucho respeto a lo que es la canción y a lo que es la producción. Pero sin embargo, yo necesito crear
eh, reacciones y sentimientos en un show en vivo, que es diferente a escuchar la canción en Spotify o en el auto o en una discoteca. Perfecto. Eso es muy importante, yo creo, porque al final, cuando uno escucha, siento yo, o un poco el ejercicio que hago, cuando uno escucha un tema en Spotify, en tu EarPods o lo que sea, el público eres tú en el fondo y no tenéis más relación que eso. Pero quizás yo sentí un poco que cuando uno toca en un show, eh, el público es un instrumento más casi, o sea, es parte de, se genera como una simbiosis que es un poquito más grande que solo el audio en el fondo, ya pasa como un plano quizás más 3D y todos los elementos se intercalan y uno al final como director quizás es el gran chef de este plato en el fondo. Sí, uno, yo diría que al ser un espectáculo musical, por supuesto lo musical tiene sí, una incidencia en ese show finalmente. Ujú. Entonces, pienso en eso, pienso en las canciones, pienso en qué dicen y obviamente, como les decía, como en conexión con lo que el artista quiere, empiezo mi proceso, que es ver la canción, qué es lo que yo puedo aprovechar de esa canción y cómo quiero emocionar o atrapar a la gente con con esa estética que está la estética general del espectáculo, pero Como también el macro. el individual, que Oh. es las canciones. Entonces yo tengo que tratar de rescatar lo que esa canción quiere comunicar. Si quiere comunicar una emoción, no sé, de felicidad, o de éxtasis, o de pena, o de reflexión, intento llevarlo para allá y, y también de un poquito. Es diferente cuando te piden reversionar una canción vieja para un concepto nuevo. Que eso quizás era lo que te tocaba un poco con Miriam Hernández o ese tipo de situaciones. Sí, a mí hicimos todo el repertorio de Miriam nuevo. Eh, con Fonsi me pasó bastante también en un principio, pero y lo he hecho y me encanta hacerlo. Lo hago con la Fran también, con canciones que son de su primer disco. Sí, es que ella tiene muy buenas canciones también, la Claro. Fran. Entonces ahí empiezo mi proceso, para no alargarme mucho con lo otro, mi Ujú. proceso empieza conmigo en el estudio, agarro la canción, empiezo a ver qué puedo aprovechar, como les decía, y Tú empiezo recibes los stems, a ¿cómo veces, pides? la mayoría de las veces sí. O Eso es, quizás una capela nomás y tú te encargas de directamente hacer todo de nuevo. claro, mi condición ideal es que recibo los stems. Ok. A veces no existe eso y hay que, Ujú, pero todo eso tiene que ver con la construcción de demos o maquetas, si le quieren llamar así. ujú. Yo hago demos de todas las canciones y empiezo desde el principio, o sea, toco, dejo los elementos, depende del formato, ¿no es cierto?, que se pueda ocupar. Sí, claro. Eh, Dejo los elementos que se puedan usar programados y los que son de instrumentación en vivo, los hago, los trato de interpretar. Voy y si no tengo un baterista para grabar los demos, yo voy, invento una batería y como que obviamente el baterista lo va a tocar mejor que mis dedos de baterista. Ajá. Oye, pero Roberto, ¿cuánto tercerizas en ese proceso? Porque de repente pasa con los productores que en el fondo uno tiene como al agarre cualquier cosa, bajo, guitarra, bueno, diseño sonoro, etcétera. Pero ¿se te da mucho que de repente, o en qué varía? ¿Cómo tomas la decisión de decir, no, mira, yo quiero que estas trompetas yo las voy a mandar a programar y lo quiero que me lo entreguen? ¿Cuánto al final, por qué te lo pregunto? Porque de repente también siento que la figura del director musical es un tipo que se encierra solo a hacer una cantidad de pega impresionante, ¿cachai? Entonces, eso también pasa a la cuenta y ahí yo creo que de repente uno tiene quizás, y comentar como en tu caso, ¿qué criterios de tercerización implementas en el fondo? ¿Cuándo decides? Si tienes tu staff, ponte tú, si tienes tus bateros, go to, que tú les mandas y ellos te devuelven las cosas. ¿Cómo funciona un poquito eso? Porque uno de repente se carga con una cantidad de trabajo impresionante.
No, y uno cree que puede hacerlo todo también, eso es... Sí, sí. No, la verdad es que yo tengo, es muy importante dentro de este trabajo de producción y también de dirección musical, tener bueno, siempre es bueno tener tu equipo de gente en quien confíes y poder como externalizar un poquito el trabajo porque a veces se pone muy duro. Yo te diría que en mi caso depende del tiempo que hay y del presupuesto. Me ha tocado estar estuve haciendo la gira de Carol pasada junto con la gira de la Fran. Dos cosas muy distintas. Literalmente estaba metido en el laptop haciendo, perdón, tengo el piano. ¡Qué toque! Uno del cumpleaños. Salió sin querer, Roberto, salió La, sin querer, pero cagaste, compadre. No. Vaya a tener que tocar, la weón. sección covers. Qué buena, weón, qué buena. Puta, weón. No queríamos decirlo, pero acabáis de inaugurar algo que no tiene vuelta atrás, weón. Pero... Sí, sí. El cover. No, dale, dale. Vale, nomás, perdón, Roberto. Y se me olvidó lo que estaba diciendo. No, No, que equipos, que tú tienes un estabas equipo. con Fran y con Carol al mismo tiempo. Claro. Literalmente haciendo un bounce o sumando algo de Carol en el laptop y en el compu tenía y son músicas distintas y claro, como dice el Robert, igual uno se puede llegar a volver medio loco de tanta cosa. Entonces, hay gente que cuando uno tiene la posibilidad y tiene el presupuesto para hacerlo y las condiciones se dan, es bueno tener gente que también te ayude con cosas que, o sea, no hay horas del día también. Claro. Claro. Y también hay gente que hace cosas que uno no hace tan bien como ellos, que también es interesante. Ujú, sí, sí. No siento ni cerca que yo haga todas las cosas bien. Entonces, va a haber gente que le hace, o yo puedo llegar a algo y me voy a demorar el triple de lo que se puede demorar otra persona que yo le puedo confiar eso. Eh, Claro, claro. como te digo, tiene que ver también con los presupuestos. Si yo estoy haciendo un demo de los instrumentos en vivo, eso no va a estar sonando en el show. Entonces, Ujú, da lo mismo si yo no tengo la batería que sonara microfoneada así como por Aaron Claro. Sterling, porque la verdad, la función es demostrar una visión al artista y a ver si funciona. Después lo va a tocar el baterista con el sonido adecuado. sí, Oye, claro. Roberto, ahí estáis tocando un punto súper entretenido, que al final del día tus arreglos los tiene que tocar alguien, ¿verdad? Y acá en el chat está Fidoni que pregunta, ¿qué tan flexible eres a la hora de, porque tú le pasas un arreglo que puede estar súper definido, pero ¿cuánta oportunidad le hay al músico de meter algo de su cosecha? Bueno, yo creo que también eso ha sido un aprendizaje. Al principio, descubriendo esta forma que se me ocurre, era mucho menos permisivo con eso, porque yo creo que tenía un trauma con que cada persona Yo lo tocaba lo que viví, tengo que decirlo. yo tenía como un poquito un trauma que cada persona tocaba lo que quería y yo veía cosas y el baterista terminaba en un lado, el pianista en otro, y yo decía, "¿Pero cómo está pasando esto?" Como que, o hay una super línea linda de piano, una parte, y viene el baterista y empieza con el... No. Entonces me metí en ese Claro. personaje un poquito estricto, que obviamente con el tiempo fue cediendo, quizás la edad, no. Y pasó que para mí hoy en día es muy importante. Bueno, me encontré con gente que me enseñó también a eso y a confiar. Pero para mí es muy importante el aporte del músico. Si bien en los demos yo toco el bajo, toco el piano, la guitarra y lo que pueda emular, obviamente si llega Lalo y toca la guitarra la va a tocar muchísimo mejor que yo, porque Lalo es BTR. excelente que se dedica a eso y va a tener una visión mucho más cercana a lo que es ser un guitarrista, si eres un guitarrista. Claro. Entonces, Oye, y Rob, perdón. Es que me sonrojo con tantas palabras tuyas de amor. Necesito preguntarte, en ese sentido, ponte tú, yo cuando empecé a trabajar contigo estaba cagado a susto porque quería hacerlo muy bien, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa, ponte tú, para los jóvenes
la gente que está como iniciándose en esto de la sesión y de un poco postular o audicionar para algo. Si aquí lo tenemos, no sé, pues, músicos de seguro en el chat, si ellos tuviesen que audicionar para una banda que tú estás armando, para una gira, etcétera, ¿qué puntos crees tú que es importante que ellos consideren? ¿Cachai? ¿En qué tú te fijas independiente? Quizá hay factores externos a lo musical, pero un poco como los pilares fundamentales de una buena audición, de un buen profesional a la hora de montar un show bajo tu alero. ¿Cuáles serían? Generalmente cuando hago audiciones, lo primero que me fijo, aunque suene obvio, es que se sepan la canción. Después que se sepan su parte. Es diferente. Sí, sí. Saberte una canción es Mira donde eso. está el cantante, donde la batería entra o sale, qué hace el bajista. Interesante eso. Yo estoy escuchando, ¿no es cierto? Yo estoy tocando con más gente. Claro. No estoy estudiando un libro, porque es otra etapa del desarrollo de un músico. Eso no tiene que ver con esa conexión. Entonces, primero, que se sepa la canción. Y eso, por ejemplo, nosotros tenemos un amigo en común que es Orozco. Orozco se sabe las canciones. Si tú te fijas, o vas en el auto con él y te canta Sí, weón. Esa weá es terrible, este weón. Tiene una memoria musical Es impresionante. agotador, literal. Yo siempre le digo que él tiene que ser productor, tiene que ponerse a producir, tiene Sí, mucho, weón. muchos elementos. Entonces, lo primero es que se sepa la canción. Segundo, que se sepan su parte. Eso es como lo básico. Desde ahí. Muy importante también es que proyecte. Y eso tiene que ser una audición o tiene que ser... O sea, si yo no me conecto y una persona va y se sabe la canción y la tocó perfecto y todo, pero no me emociona, prefiero el que se va a equivocar un par de veces, pero que me emocione. Duro eso, weón. Porque Heavy. hay músicos para en vivo y hay músicos para estudio. Es una Claro. gran diferencia, ¿no? Sí, la emoción que uno necesita en el vivo es diferente. Y si se equivoca, o yo me equivoco, o el cantante se equivoca, eso pasa. Porque eso cada día es diferente, cada show es diferente, cada día uno se siente distinto y cada día, aunque toquen las mismas canciones en el mismo orden y con el público es distinto. Entonces, lo que proyecte el músico en esa audición para mí es súper importante. Y por supuesto que cumpla como parámetros de sonido que hagan justicia a donde se está trabajando. Oye, No, Rob. me ha pasado, perdón, No, que me ha por favor. pasado algunas veces que hay gente que llegaba a tocar un gig de pop rock y llegaba con una guitarra como de jazz y como que el acorde era do mayor y lo tocaban como con Claro. como lidio, ¿cachai? No es el espacio para hacerlo en ese momento, estoy abierto. Sí. Un poquito lo que le respondí antes a Max, yo estoy abierto a todo lo que me propongan y vamos a ver, me encanta sorprenderme con todo, pero tengo una visión también. Entonces, Sí, me puedo claro. sorprender y tomar en cuenta, o como decir, no, en esta no. Pero yo creo que hay que saber los contextos también, de dónde uno se va a mover. Siempre, siempre. Siempre el contexto yo creo que dictamina un poco a quién llamar o cómo comportarte. Si estás en un gig que es con un artista quizás de balada muy elegante, no vas a tener el mismo flow que como tocando en The Voice en un final de temporada o algo así. Claro, es diferente, el público es distinto y hay que enfrentarlo de esa forma. Y hay gente que puede ser muy amoldable, que también está bueno, Ujú. pero yo me fijo más o menos en eso. ¿Es importante para ti que sean multiinstrumentistas? No es trascendental, pero a mí me gusta mucho esa figura. Ok. Te lo digo porque de repente Max cumple esa función cuando hacemos los shows de Cami y a mí me costó un mundo encontrar a alguien que pudiese hacer eso. Max toca violín, guitarra acústica, guitarra eléctrica, de repente canta. No canta, todavía no, pero Ya está bonito. Pero a lo que voy es que son figuras que son como medias escasas y de repente uno suele, o yo he escuchado,
directores musicales que es un requisito ser multiinstrumentista. Un poco para contar con más posibilidades quizás, pero El también trabajo. trabajo. Depende de dónde vayas. Cuando yo estaba más dedicado a lo que era ser músico de show en vivo, empecé a experimentar con Funk Attack, que Ujú. era un grupo cuando se dividieron los Tetas. Lo hice con Denis Malebrán, lo hice con los Chanchos, con Chancho en Piedra. Tocaba el teclado, también tocaba guitarra. Entonces, como que siento que es una figura que, con vergüenza al principio, te digo la verdad, porque hablando de lo que hablábamos antes, oye, Sí, sí, ¿qué van a decir los señores grandes? No sé. Claro, pues, weón. Sí, pues. Oye, sí, El mismo Tony Ramírez fue sí, el maestro Tony Ramírez fue el que me sacó ese, ese susto. maestro, Cuando yo maestro. estudiaba con él y me dijo, oye, tienes buenos voicing. Y yo como que, oh, gracias, maestro. Y me dijo, deberías tocar en una banda. Y dije, no, pero ¿qué van a decir los pianistas? claro. Curiosamente, de Funk Attack se fue el hijo de Tolly hijo, Ajá. y entré yo con el rulo. Y nos turnábamos con el rulo y él tocaba bajo y yo tocaba teclado, y después yo tocaba bajo y él tocaba teclado. Y así. Pero Entonces, es un gran telón de fondo esto de perder el miedo a las cosas al final. totalmente. No hay nada que temer. No hay nada Nada. que temer, y si pasa algo y no pasa nada en realidad. No, no hay nada que temer y hay que ser auténtico y hay que proponer. Por ejemplo, yo cuando entré a Los Chanchos, yo entré Sí, después de haber estado en el grupo de Pablo, que es el Pablo y la Vaca, que es el guitarrista y vocalista y compositor. Y yo entré a Los Chanchos y yo puse lo que yo sentía que era mi approach tocando el piano. Yo no, existen muchísimos pianistas que tocaban mil veces mejor que yo y que podían hacer cosas y yo sabía lo que no podía hacer. Si me llamaban un gig de salsa, bueno, yo no iba a ir porque yo no sé tocar salsa, ni bajo de salsa toco tampoco. Entonces, como que pero en las eh, parrilladas sí, hubo su salsa ahí. Su sabor. de todo tipo de salsa. De todo tipo de salsa. Pero la verdad que yo llevé mi approach a los chanchos y habían cosas que se sentían súper jazzy, como en los voicing y la cuestión, y yo doblaba a Felipe con el Moog, los bajos, y tocaba el teclado, y era como que inventábamos dinámica, y Claro. era, yo estaba mostrando lo que yo podía hacer y lo que yo era, en el fondo. Entonces, volviendo un poquito al otro, eso es lo que yo espero de multiinstrumentista. Por ejemplo, mi primo Valentín. Claro. Yo, yo en una época sumé a Valentín al grupo de Miriam. Y él tocaba el segundo teclado, porque el pianista era Cristóbal Platz, y tocaba la guitarra acústica también. Ahora el mismo Valentín, con la Fran, toca piano, toca, cuando no estoy en alguna canción, toca bajo, en otra canción toca guitarra, Sí, con Schuster también era multiinstrumentista. ¿Verdad? Schuster también. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo la posibilidad de contar con multiinstrumentista, Lo aprovecho. yo lo aprovecho, porque me parece un súper aporte. Me encanta, por ejemplo, lo que pasa con la banda de Alejandro Sanz, que todos cantan. Ujú. Todos cantan un Claro. poquito, hay Espectacular. unos que cantan increíble, hay otros que cantan un poquito, y hacen unas cosas súper interesantes. Mm. Hay vocales, y es bueno, y es bueno atreverse y probar. Igual no todo es para todos. A veces si tú dices, yo intenté cantar, pero bueno, no se me dio, y bueno, no Sí, obligación, pues no pasa nada, pues. no obligación, pero Oye, hay que probar. Perfecto. Rob, yendo a otro tema que también está ligado con todo esto de elegir a los músicos, preparar todo esto, ya si va a ser un show grande, un show pequeño, ¿cuál es tu nivel de control o lo que tú necesitas como requisitos mínimos para llevar a cabo el trabajo? O sea, tú pides elegir los músicos o te dicen, mira, esta es la banda, necesitamos hacer estas canciones y te contratan solamente como arreglador. ¿Cuáles son tus alcances, tus requisitos y al final con qué te sientes cómodo tú trabajando? Existen todas las variantes. Existe con Fonsi cuando yo llegué, ya la banda, la nueva banda ya estaba armada. Yo tuve que acoplarme a eso. Ninguno de ellos había trabajado con Fonsi, pero era una nueva banda que ya estaba elegida por otra persona.
y PTR. yo voy a hacer esa función. Eh, Hay veces que te piden... ¿Ah? Ahí Me estáis quedé de pegado. vuelta. Es Me que pegó un... de repente PTR. mandan unos BTR, pero ya estás de vuelta. Mando unos PTR por ahí. Sí. Eh, entonces, también, no sé en qué parte me quedé, como lo de Fonsi. Sí, Sí. Y, cuando ya habías llegado ya y estaba la banda lista. Claro, y a veces te piden músicos con tales características, o a veces tú ya tienes la banda y te dice, oye, va a llegar este corista, eh, y bueno, vamos a trabajar con él y vamos a ver qué pasa. Yo te digo, súper abierto, la verdad que he hecho grandes descubrimientos y he conocido a gente muy buena, muy valiosa en esas dinámicas. Como también, obviamente, uno tiene más control si es que elige la banda y llama a la gente que uno piensa que es la indicada para ese trabajo en específico. Eso es lo más safe, o lo más seguro. claro. Claro. Pero existen todos los otros tipos de posibilidades. O que el artista quiere a cierto baterista, o que eso ocurre mucho. Oye, Roberto, aquí MR Aramburu hizo una pregunta que es interesante porque él pregunta qué pasa con los músicos que son muy talentosos, que tocan muy bien un instrumento, pero que no necesariamente son muy entendidos en la teoría o como en una, no tienen una enseñanza de escuela, digamos. ¿Cómo veis factible trabajar con personas así? O incluso ¿Veis? como el título profesional, el tema del título Claro, profesional en la música, por ejemplo, ¿no? No, sí, claro. no, mentira. No, la verdad que depende mucho. Depende del tiempo también. Si, no sé, yo tengo que ir a hacer un trabajo para David Foster y su show en vivo, probablemente haya que leer más y voy a tener que llamar a alguien que tenga esa posibilidad, sin ser un lector de, no sé, música clásica, un concertista, pero sí que pueda llegar para que no sea desagradable para nadie, ni para él, en primer lugar, ni para mí, ni para el artista, mucho menos. Entonces, yo trabajo con muchos músicos que no saben nada de teoría, nada. No te imaginarías que no saben nada. Son puro corazón, pura intuición, puro oficio. Hay muchos de ellos. Y me encanta trabajar con ellos, porque además te salen con cosas que son fuera de tu orden. Entonces, me gusta, me encanta eso y se da mucho en ciertos estilos. Así que no tengo, la verdad, problemas con eso, sino que hay músicos para ciertas cosas y músicos para otras. Y también depende del tiempo de preparación. Por eso, dentro de Mm. mi forma de trabajo, poco escribo, poco hago cosas de mandar así como partitura y todo eso. Sobre todo a la base, como al bajista, baterista, teclado. Lo que hago es que les mando lo que yo hice en el demo, les mando el track por separado, el track de toda la canción sin la guitarra más fuerte, como ellos puedan. Si no, no todo el mundo tiene Pro Tools o tiene Logic para escuchar. Hay gente que solamente lo hace o lo escucha en el auto. Entonces, no sé, el baterista no tiene eso, le pongo la batería 5000 de veces más fuerte para que escuche los detalles y pueda hacer, le pongo el clic, le pongo, Roberto, ¿con qué programa trabajas tú? yo trabajo con Logic, Perfecto. Logic es para mí, Logic Lovers. sí, sí, a mí se me hace bien fácil, bien como, no sé, lo tengo, para mi parte del trabajo, uso Logic. Oye, Robert, y en el proceso ya de finalización, ya cuando tenéis todas los stems armados y todo eso, ¿tú eres de mandar a mezclar los stems o los terminas tú o le dejas ese trabajo al ingeniero de sonido en sala? ¿Cómo finalizáis eso? Eso depende. Depende porque depende por el presupuesto también y depende de los equipos, de cómo se dispongan. Eh, la verdad, personalmente yo no me meto mucho a mezclar. Yo mezclo referencias, cosas para que se entiendan y todo, pero ese lado yo trato de mantenerlo un poquito
le tengo bastante respeto, porque sobre todo por cómo se traduce el audio en un gran lugar, en una arena, en un estadio o en un teatro. El audio se traduce diferente, se traduce, se exageran muchas cosas, entonces, si bien algunas cositas yo puedo manejarlas, trato que lo haga o el programador que sabe cómo hacer, o que lo agarre el mismo del ingeniero de sala, y, y se va trabajando en el tiempo igual. El ingeniero te puede decir hasta los 5 meses que estás de gira, como que, oye, no me había fijado, pero este sub suena demasiado fuerte, se come todo. Mm. Bueno, bajémosle o ecualicémoslo. O sea, eso es súper de trabajo en equipo y de y estar con una misión en común, que es como que el show sea bueno. Entonces, yo escucho mucho el input de la gente que trabaja. Yo no puedo escuchar lo que está pasando afuera. Igual salgo de Claro. repente a escuchar en la prueba de sonido y a ver qué está pasando, pero no está la gente, no está la emoción, todos están probando sonido, nadie toca en la prueba de sonido como toca en la noche. Entonces, Todos tocan el triple de fuerte, pues, weón, Sí, obvio. po. Sí, nada, pues, weón, es heavy es esa weón. La normal. maqueta todo suavecito y Es después normal. ¿No? Y Sí, si el la baterista está adrenalina. cansado, toca así, ya, y uno sabe eso en su prueba de sonido y dice, no, no me suba al baterista, yo sé, en la No me... noche. El primer gesto va a ser así como para el lado al monitorista, como baja. Ese, yo creo que es una altísima lucha de los ingenieros de monitores. Onda, sube el baterista. No, En la baja prueba el de sonido y baterista. después, weón, terrible la weá. Más Uno, kick, menos kick, uno tiene que más tener, hi-hat. decir, mira, yo conozco a mi baterista y le toca así, pero en la noche le pega muy fuerte y bueno, déjalo así porque no, pues, igual la puedo hacer. Oye, Rob, pregunta. Te tengo una pregunta, mira, que a mí me interesa mucho y yo creo que a varios les puede interesar. Tú te fuiste a vivir afuera por conseguir un poco esto que tú estabas persiguiendo desde hace un determinado tiempo. Esto lo hiciste un poco por qué te fuiste a vivir a Estados Unidos. ¿Qué fue lo que finalmente gatilló que a ti te hizo tener que vivir allá para poder aspirar a lo que estabas buscando y que probablemente desde acá de Chile no lo podías lograr? Claro, yo siempre tuve ese sueño un poquito de venir a Estados Unidos. Me gusta mucho la música de acá. Estoy muy influenciado por la música que nació aquí en Estados Unidos. Lo escuché toda mi vida y lo sigo escuchando. Me tocó estar mucho en relación con este país porque mi abuelo se había venido en los años 80 a trabajar para acá. Desde esos años, tuvo 25 Mm. años. Entonces, específicamente era Miami, que es donde estoy. Bueno, convengamos, por si alguno no lo sabe, Pensado Gigantes, ¿no? Tu abuelo, el tío Valentín. Entonces, fui notando con el pasar del tiempo y la experiencia y las distintas cosas que me tocó vivir como músico, que Chile, si bien tiene muchas virtudes en cuanto a lo que uno puede desarrollar como músico, porque eso es independiente de dónde estés, cómo te desarrollas y cómo lo que creas. Pero también hay una cosa que es cierta que tiene que ver con la distancia que tiene Chile del resto, Del geográfica. mundo, como que nosotros estamos en otro lado, así. Bueno, O sea, lo más cerca que tenemos Argentina como 2 horas, pero de ahí para el norte son 4 horas a Perú, creo, y de más ahí o para menos. arriba. Entonces O sea, nosotros, ya son 3 horas de Arica, imagínate. claro, nosotros hacíamos muchos ejercicios con Miriam. Íbamos a Ecuador, eran 7 horas, una locura, a Mm. Colombia. Entonces, eso era un poquito más difícil. Y como yo les he dicho antes, yo veo muchas cosas, la analogía la hago desde el fútbol. Entonces, yo Coco. quería venir a intentar pegarle al arco para meter un gol acá, pero en realidad estaba en el área, en mi propia área. Entonces, bueno, Mm. voy a intentarlo. Lo voy a intentar y de repente si le pegaba demasiado bien y el arquero se tropezaba, metía el gol.
Metí el porque gol de arco a arco, así, una cosa así. un gol de arco. Entonces tenía que acercarme al área para intentar pegarle al arco y que me resultara y meter un gol por ahí. Entonces era como lo mismo, me acerqué a donde pensé que era donde yo me quería desarrollar, donde estaban muchos artistas que yo admiraba y admiro. Y esa fue la decisión de venirme para acá. O sea, eso tuvo que ver mucho con probado, tener esas probaditas, ¿no es Claro. cierto?, de cómo es esto. Y, y, y un día tomar la determinación y hacerlo. No es fácil, no es fácil. O sea, no es fácil. Familia, Todo, todo. amigos, país, Empezar un poco de nuevo también. empezar de nuevo. ¿Tú te fuiste con alguna oportunidad laboral ya allá o fuiste a apostar un poco y a probar y a mostrarte y que cuando te pegaran el call, tú decir, aquí estoy disponible? Finalmente es como un poco buscar la oportunidad hasta que aparezca también, ¿no? Claro, Estar ready por la oportunidad. yo estaba pensando lo mismo, que acercarte al área no es directamente proporcional a meter un gol, ¿cachai? Hay que Claro, entrenar, hay que conocer al DT, conocer los equipos, exacto. mostrarse un poco, que te fichen en el fondo. Total. Fútbol, fútbol. Hablemos de fútbol. Y, y yo empecé ese proceso por ahí por el 2011. En el 2011 empecé a venir para acá, empecé a conocer gente, conocí a gente que fue muy importante para mí, conocí que han sido fundamentales para mí y que les voy a agradecer toda mi vida. A Andrés Saavedra, a Dan Warner, Tommy Torres, Lee Levin, Doug Emery, un montón de gente que me abrió las puertas. Chris Sayes, que me presentó a Dan, que Chris Dan te Warner presentó a Dan, mira, era un vecino del qué estudio, buena, man. estudio donde yo después estaba con Dan. Sí, po, Yo pude producir con Dan, produje canciones con Dan. claro. Imagínate lo que yo lo admiraba, lo veía en los libritos de todos los discos que uno lo pude aprender de él. Y él fue muy importante para mí, muy, muy, muy importante para mí. Lo es todavía, lo va a ser siempre. Por Y todos supuesto. los que te nombré. Entonces, eso me daba como fuerza, a pesar de que tú llegas acá y empiezas a conocer gente, no te conoce tanta gente. No, no era la llamada todos los días como era en Chile, porque sí, en Chile tenía esa suerte. Sí, po. Tenía que jugar con este, con el otro, eh, súper ocupado, afortunadamente. Entonces llegas acá y no te están buscando todos los días. Pero sí, No tienes gigs todos los fines de semana. no, ni mucho menos. Claro. Entonces, pero te empiezan a pasar cosas que son muy importantes. Fuiste a grabar a tal estudio, grabaste para este artista que era importante, no te pasan todos los días, pero empiezas a ver que la cosa va avanzando y te vas aclimatando a a este nuevo ambiente que te está conociendo a ti también y que tú también tienes que como demostrar lo que tienes. Entonces, ahí, esa parte es dura también, como para el ego también, porque todos tenemos nuestro ego, todos tenemos nuestras Obvio. inseguridades. De O sea, repente cuando uno, te fuiste, ¿lo pasaste mal en algún momento, Rob? Al principio, sí, solo como onda, ¿por qué me vine? ¿O nunca te dio esa sensación de decir así como, weón, la cagué, me devuelvo a Chile? no. Sería muy injusto decir que lo pasé mal, pero, pero la verdad es que en algún momento dije si valdrá la pena o Mm, no. claro. Dije, Sacrificio, finalmente. mucho sacrificio emocional, Sí, económico, pues, weón. en todo ámbito. Pero nada se consigue sin sacrificio. Y sacrificio no hay que darle un carácter ni religioso, ni moral, ni nada. Tiene Sí, que pues. ver, el sacrificio tiene que ver con jugársela y dar todo porque las cosas resulten, lo que tú tienes pensado. ¿Te Y sentiste muy solo, Rod, en algún minuto? sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, sí. Es llegar a un lugar donde conoces a cierta gente, pero no son su círculo, no son tus amigos.
Mm. Eh, Sí, pues bueno. yo Claro. tengo, No es tu tengo, país, tengo como No es tu país, weón. no es tu país, partiendo por eso. tengo la Claro, capacidad también de un poquito, me gusta estar solo también, mucho. ya. Eh, en ese sentido no tengo miedo a estar solo, soy introspectivo y no tengo miedo a encontrarme conmigo. No tengo que estar rodeado siempre de gente como para distraer algo que me moleste de mí. Pero sin duda es encajar y es ir a muchos eventos que no querías ir, ir y Sí, pues. conocer gente. Hacer lobby también, ¿no? Tuviste que hacer lobby igual. O sea, es conocer gente y estar ahí Sí, cuando pues. realmente a veces no tiene las ganas, pero vale la pena, vale la pena. Yo estoy muy contento de haber tomado esa determinación, yo creo. Oye, Ahí Roberto, contaste, perdón, perdón. ahí tocaste un tema súper súper interesante, el de conocer gente. Sí, sí. ¿Cuánto del éxito en general, si es que podemos llamar, yo llamaría una carrera exitosa la tuya, cuánto del éxito en general se lo atribuyes al talento o al trabajo, talento-trabajo, combinación, y cuánto se lo atribuyes como a las conexiones y a conocer personas, Sí, porque tú a- trabajas con un promotor, Robert, allá, ¿o no? ¿O tienes como esas figuras incorporadas en tu workflow? No tengo un promotor, la verdad, pero tengo gente que me conoce y que, como en todas cosas, te recomiendan. Hay gente que trabaja en los sellos, hay gente que son productores, hay gente que en el fondo cuando creas relaciones, creas confianza. Y, y, y es interesante eso, porque no hay que mirarlo con una distancia así como de rechazo, lo que es el ser como networking, como, como tu red, Relaciones públicas, al final. claro, tener tus redes. Es bueno porque como decía antes, hay que tener equipo, hay que hacer equipo, hay que saber juntarte con la gente que esté en la tuya. Entonces, uno no puede correr solo, porque uno no está solo en el mundo. Entonces, es totalmente aplicable a cualquier aspecto de la vida. Uno tiene que eh, conocer gente y relacionarse con los que están haciendo algo parecido a ti o que se involucre, porque esto es un trabajo, ¿me entiendes? Y como trabajo que es, además de hacerlo siempre bien y tener lo que decía Max, esa mezcla de trabajo y talento, hay que saber que nunca sabes quién va a estar ahí mirando. Y esa historia se ha repetido mil veces. Y por eso también siempre hay que estar bien, hacerlo bien y hacer buenas relaciones. Porque no solamente por conveniencia, sino porque, Eso es importante, o sea, yo creo que hay, perdón, pero siento que cuando uno menciona la palabra relaciones humanas, relaciones sociales, estar en lugares, ese término que se acuña, lobby, mucha gente dice, no, pero eso es como ir por interés, ¿cachai? Y en realidad no es interés, es que uno para hacer cualquier cosa en la vida necesita relacionarse con otra gente, o sea, hay muy pocas cosas que uno puede realmente ser un ermitaño en el fondo, como para sacarle ese estigma de que es algo como un poco quizás mal visto, ¿no? Uno va y comparte, si al final es compartir, tú compartes como uno es como persona o el trabajo que ha hecho, yo creo, pero creo que es importante como darle un poco ese hincapié, ¿cachai? Ese punto sobre la I de que ir a este tipo de cosas, conocer gente, mostrar lo que uno hace, no tiene por qué ser una connotación de interés o un poco como negativa quizás, ¿no? no, además que nadie te va a ir a buscar a tu casa. ¿No? Si yo no te Mm. cuento lo que estoy haciendo, nadie lo va a adivinar. Entonces, yo creo Claro. que se puede ver como una cosa más interesada si es que, por ejemplo, tú eres el presidente de un sello y yo a ti te trato bien y me doy la vuelta y trato mal a otra persona que Exacto, exacto. eso te refleja también como tú eres como individuo, como una persona que Como ser humano finalmente. cómo te relacionas con el mundo, en el fondo. Claro. Pero yo creo que, por supuesto, uno tiene que saber que lo que uno hace le ayuda a otra gente y lo que otra gente hace también te ayuda a ti y es una retroalimentación. Es una, yo creo hay que también poner como súper por delante que, por lo menos, yo pienso que nadie quiere trabajar con gente que sea desagradable.
Yo quiero trabajar con gente que tenga buena onda, que sepa en su trabajo, separemos las cosas, ¿no es cierto? Trabajo es trabajo, Amistad, amistad, claro. pero sí tener un momento agradable, sobre todo cuando viajas. Pasamos por todo lo Claro, posible. Hay que tratar de ser una persona Amena. amable, amena, como dice. Yo creo que es súper simple, en verdad. ¿Y tú crees que eso es ser parte de un buen profesional también? Sin duda, por lo menos desde mi punto de vista, sí. Yo creo que el, para el músico que anda de gira, como decía, es esencial ser una persona que no sea complicada. Porque también te hace mal. Si tú eres una persona que se complica, Exacto. porque también es súper respetable que haya gente que se complique con el andar de una gira, porque no fácil el call, lobby call a las 3 de la mañana, salir para otro lado, viajar, estar, hay gente que no se la aguanta, no se la Exacto. aguanta de salud, de no, no ánimo, es no tiene fácil, no es fácil. enferma, ¿cachai? Entonces, Exacto. cuando uno enfermo uno no quiere nada, y es súper entendible. Entonces hay que entender que hay cosas que son para cierta gente, no hay que dejar de intentarlas, pero yo creo que de todas maneras es una virtud que yo la rescato mucho. Oye, Robert, ¿tú en Qué las giras bueno. te ha tocado ser como mediador? La figura de director musical de repente se mezcla un poco con como calmar las aguas o de repente como intercomunicar, eh, no sé, pues dificultades que tengan las personas, principalmente quizás de la banda, por este mismo ritmo de ir de gira que cuando son largas realmente que se vuelve un poquito difícil. La paciencia, el sueño empiezan como a jugar sus roles. Entonces, ¿te ha tocado de repente como tratar de mediar un poco eso? Muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Esto pasa mucho. Más de lo que tú te imaginas. Más Que de lo eso, que quisieras. Sí, Ya, bueno. ya, pero claro, se roza el cargo con esa tarea, quizá. indudablemente, porque tú estás a cargo de por decirlo, un departamento dentro de la gran estructura que es una gira. Y, y mejor que la información, generalmente para todos los management, la información vaya por una persona. Cuando son cosas más delicadas, o por ejemplo, hay un chat general que dice, oye, eh, a las 6 de la tarde hay que estar saliendo para la prueba de sonido. Todo el mundo lo lee, pero yo hago la segunda en el chat con los músicos para decirle, hey, 6 de la tarde. Porque yo bajo y son las 5:59 y me dice, oye, no ha llegado el pianista. Te Sí, preguntan a ti, pues, weón. Obvio. Y dice, no sé, yo no estoy durmiendo con él, no tengo idea. ¿No? claro, claro. Nosotros Tampoco, tenemos, tampoco quisiera. sí, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Tollback, que un poco funciona para ese tipo de cosas. Oye, Apaño. Rob, vamos a entrar a una sección de de este primer piloto de podcast que tenemos preparada para ti. Son respuestas rápidas. Yo te hago una pregunta con dos opciones y tú eliges. Bueno, Ojo, Rob, son solo dos opciones. sí, Yo tienes hago, que Solo- elegir uno. Esta sección se llama ¿Qué preferí? Ajá, ok, vamos con la primera entonces. ¿Moog o bajo? bajo, ¿Ensayo o backstage? backstage, ¿In-ear o sidefield? in-ear. Roberto, ¿show de día o show de noche? Voy a hacer un alcance, depende de la noche, porque si a las 3 de la mañana ni loco. Bueno, pensemos en esto, más allá de la noche, la luz. ¿Luz de día o luz de noche? Claro, luz Para de el noche. show. De noche. Ok, oye Rob, ¿blanca o negra? Eh, O con blanca o con negra, yo creo que ¿Con sería la blanca o con respuesta. negra? bueno, me estaba pensando ya en otra cosa. No, sí, No, no, con blanca no. o negra. ¿Con blanca o con negra? Estaba pensando en Colo Colo. ¡La una! No, la verdad, depende del trago. Sé que no puedo hablar de los depende, pero hoy va a ser con negra. Hoy va a Bien, ser con Esa, negra. voy a hacer con negra. bien. Bien, bien. Oye, Rob, ¿Michael Jackson o Quincy Jones?
Wow. Michael Jackson con Quincy Jones. Hermoso. Bueno, Ah, uña y mugre, así que está todo bien. Oye, Rob, ¿4 cuerdas o 5 cuerdas en el bajo? 5 cuerdas porque me da más posibilidades. Perfecto, perfecto. Esta es una pregunta importante, Rob. ¿No me doy por vencido o el hombre que yo amo? No me voy por vencido porque no amo a un hombre, bueno, amo a mi... Resulta ¿Cómo no se, ser un hombre, estaría todo bien, pero resulta no ser un cómo hombre. se la saca flirteando en el área, compadre? Qué Sí, maestro, Qué gran político, qué qué político que ¿Qué maestro. sé, weón? Qué bien, la weón. cagó. la próxima para que voten por mí. Ok, Claro. perfecto. Ya, Roberto. Oye, ¿Tangananica o Tangananá? La verdad, soy amigo de los cabros, pero no cacho mucho eso. Ya. Bueno, puedes elegir. O Está bien. Tengen Ené, que es lo que se está dando hoy también. Puede Un ser. Sí, gurunú. pues. ¿Ah, sí? Todo con E. No Todo es, todo es. por el lenguaje inclusivo, ¿no? Tengen Ené. Claro. Tengen Vamos a quedar en Tengenene, En entonces. Tengen Todos Ené. elegimos Ahí no, Tengenene. nadie. Perfecto. Oye, Rob, ¿pisco o tequila? No. Eh, Un Trujillo no puede defraudar, ojo. pisco. Bien. Bien, compadre. Bien, compadre. Me Oye, Rob, sorprendió ahí lo que te demoraste en contestar, sí. Sí. no, pero está difícil, está La, peludo. la distancia hace extrañarlo más, yo creo, ¿no? Sí, pues tiene saudade, saudade. Sí, sí. Sí. Oye, Rob, ¿cable o inalámbrico? Cable, ¿Análogo o digital? análogo. ¿Dirigir o producir? Hoy es que está muy de la mano. Ujú, O dirigir, por ahora. perfecto. Oye, Rob, ¿pizza o piseta? ¿Ah? De la hora, de la hora. Depende de la Depende hora. de la hora. Si son las A 11 de esta la hora. mañana, O- pero ahora, ¿qué te comerías ahora? ¿Una pizza o una piseta? Una pizza, una pizza. Una pizza, perfecto. Oye, Rob, y esta es la última pregunta. ¿Qué preferís? ¿Escucharte perfect, pero sin jockey en un show? ¿O tener puesto el manso jockey, pero no escucharte ni una wea? la pregunta, weón. Ay, weón. Me da lo mismo escucharme bien. Entonces el jockey nunca, Ah, el el jockey es jockey. infalible, el ¡Qué jockey no falla. genio! Cacha. Acá dicen Sí. que te quieren ver sin jockey. Hay muchas fotos sin yo que sí. Lo que pasa es que tengo el pelo larguísimo. Es que hay como mitos al respecto de ese jockey. Entonces yo creo que dejémoslo ahí, ¿o no? Dejémoslo en el... No soy pelado, yo cacho. Pero, pero, pero no. Tengo fotos por ahí, hay varias. Hay varias No, pero un misterio, dejémoslo ahí en Vamos, el misterio. todo Sí, un dejémoslo en misterio, como misterio, está dice bien. Francisco Céspedes. Sí. Oye, Oye, Rob, esa fue la sección que preferí. ¿qué Buena la preferís? me gustó, me Sí, gustó. está bueno, está Gracias, bueno. Te gracias la por zafaste bien. aceptarlo. Sí, no, diplomáticamente impecable, Perfecto. compadre. Vamos a poner nota. Yo creo Sí. que un 6, 8 por ahí. 6-8, 6-7, 6-8, ¿Dónde sí. fallé? ¿Dónde fallé? Lo mataron, lo mataron. Unos titubeos, pero Sí. Pero es que nosotros tampoco somos muy expertos, es primera vez que lo hacemos, así que no nos pidan tanto. Pero fue un éxito, fue un éxito, fue un sí, éxito. vamos a hacer después una plantilla grande así con los puntajes oficiales de la temporada. Téngalo. Esperemos que las preguntas hayan sido interesantes. Lo que más nos demoró en cranear fue esta sección. Son buenas. Oye, Le Rob, pusimos harta cabeza. pasando a otro tema ya, más o menos como empezando ya a cerrar esta entrevista que ha estado muy buena. ¿En qué andáis ahora? Bueno, se sabe que por el tema del coronavirus y todo estamos un poco encerrados y lo que menos se puede hacer es tocar en vivo, pero se han abierto muchas otras plataformas y otras posibilidades de expresión y también para mostrar lo que uno está haciendo. Entonces, sería interesante para toda la gente que nos está viendo y escuchando, saber un poco lo que está ahí ahora y algún también
tip al cierre de esta entrevista. Claro, como tú dices, en los planes originales, que era ya estar en gira, como todos los años, en esta época estamos en una gira en Europa, que es como alrededor de 2 meses. Obviamente no se puede hacer. Entonces, estoy entre haciendo cosas con los artistas que trabajo, que van saliendo por ahí, otras que van a salir más adelante. Estoy haciendo muchas colaboraciones también, que es una dinámica que se ha dado mucho por lo que estamos viviendo. En el lado como de la producción. Sí, estoy haciendo cosas, me estoy acercando más al estudio, al trabajo en estudio, ahora, ya que no se puede viajar. Entonces me tiene bien entusiasmado eso. Estoy haciendo mucho de estudio para proyectos bien interesantes. Eh, como te digo, colaborando también en muchas otras cosas, como en este formato, que es como los cuadritos, que yo creo que este formato lo inventó Zoom, porque salimos todos tocando un cuadrito. Y estoy haciendo mucho de eso. Y estoy con un proyecto mío que tiene que ver con rearmonizaciones de canciones pop, eh, que me tiene bien muy entusiasmado, resultado bien. Estoy trabajando muchas canciones a la vez y hay muchos músicos que van a estar participando ahí, que, que son musicazos y la verdad han aceptado, como que han recibido súper bien la idea. Oye, y podemos tener ahí como un preview, ahí un datito de qué se viene, qué artistas, un poquito, una pista. En cuanto a lo de las rearmonizaciones, ¿Sí? la- estoy, hay algunas que retomé de sus versiones originales. Por ejemplo, hice una Ariana Grande, la hice solamente con piano, pero ahora para eso armé una banda y un diferente arreglo. Eh, una de Rosalía que también había hecho con Balvin. Estoy eh, como Reciclando. claro, revisitándola con músicos en vivo. Que lo interesante es que son músicos de diferentes partes del mundo, de muchas partes diferentes y con otras influencias. Por ejemplo, los dos que están ahora posteados es un verso de Bad Bunny con una canción con Cardi B. Bad Bunny que está como lo más polémico del mundo ahora porque todo el mundo quiere ser. Sí, oye, pero está Exactamente. de más decir que las rearmonizaciones, Rob, están brutales. Tan increíble. La de Bad Bunny está Es espectacular. brutal, muy bueno. Y en esa invité a Cristóbal Blanco, que es chileno, está Funk, que es chileno, está Glenda, que es pianista de Alejandro Sanz, que es cubana, está Mark, que toca con Marc Anthony, que es percusionista, eh, Gio, que es el bajista de J Balvin, gente que nació aquí en Estados Unidos. Entonces, gente que tiene un background totalmente distinto el uno a otro, que no se conocen. Yo creo que ninguno se conoce con el otro. Lo mismo con la que saqué de Sheeran, que son pedacitos, no son las canciones enteras, pero Ujú. que está el baterista de Juanes, que es Marcelo Novati, está Ángel Parra, que es chileno, tocando lapsteel, que para mí era un sueño, imagínate, ese lapsteel Sí. que usaban, Tremendo. eh, Tremendo, weón. la Javinot, que es increíble, que hace esa cosa con los coros, con La la armonía. capela. Sí. Está el bajista Niña Pastori, que es español, gitano, que tiene toda esa onda. Está Doug Emery, que es de acá, de Estados Unidos, que es director de los Bee Gees, de un montón de gente, grabó con Barbara Streisand, así como... Qué grande, weón. La Manso, Algo, cagó. esa nómina, algo weón. piola. La cagó. Son Su músicas casting, weón. súper distintos y todos se han querido sumar y, y estoy invitando también ingenieros que mezclen todo diferente. Y dentro de esas canciones que estoy rescatando, algunas de las antiguas, estoy haciendo unas nuevas que voy a sacar ahora prontito, que no están posteadas y que vienen desde cero ya con estos músicos. Buena. Oye, Rob, ¿y esto lo estás haciendo cada cierta cantidad de días o salen esporádicamente? El trabajo de las canciones estoy siendo bien constante, en verdad, pero dependo mucho del tiempo de los músicos. Claro. Eh, eh,
lo hacen con lo que ellos dispongan dentro de las cosas que hacen. Eh, entonces, no estoy corriendo con eso, sino que lo espero, pero de otra forma, sin pandemia hubiese sido imposible hacerlo porque estarían todos viajando. Entonces, Claro, ahí hay Ya, un término positivo. eso es una parte positiva, por eso lo empecé a hacer en realidad también. Ya. Dije, tenía la inquietud y dije, bueno, está así, hay que meterle. Y sí, o sea, esto, hay unos músicos, yo estoy bien alucinado con algunos músicos que van a estar ahí, estoy así como demasiado feliz con gente que va a estar participando, así que ahí voy a estar. Qué bacán, Que, nosotros estamos muy felices tremendo, por ti, weón, también, de tremendo. verdad. sí, Rob, hay que decir que de alguna manera yo siento que, y creo que voy a hablar por los 85 que todavía tenemos conectados, que tú eres un abanderado de lo que hacemos en Chile, has llevado el nombre, es como cuando nos emocionamos con un futbolista que juega en un equipo Tal cual, extranjero, weón. tal cual. Weón, eres un abanderado de lo que está pasando acá, eres un abanderado de llevar el nombre de Chile en medio de una industria con muchos músicos increíbles, de artistas brutales, y por eso para nosotros es muy importante, es además muy importante haberte tenido aquí, que la gente te pueda escuchar y acercarte a ti, porque también como tú no estás acá, nosotros te conocemos de años, pero hay mucha gente que te sigue y que genera, que tiene esa incertidumbre sobre tu trabajo, sobre tu forma de abordar las cosas. Entonces, yo me siento súper orgulloso de tenerte primero como amigo, segundo como colega, tercero como compatriota, weón, de estar Igualmente, allá y, y representando a toda la escena chilena, a todos los músicos chilenos también. Y Rob, vamos a cerrar esto. ¿Qué te gustaría también lo mismo decirle unas palabritas cortitas como un consejo quizás de tu parte, mirando desde afuera también, a todos los músicos chilenos que ven esto y que aspiran a llegar lejos como tú en el fondo? Sí, es así. Que algún consejo, algún tip infalible que es como chiquillos, no paren, o como tú lo ves, como tú lo sientes. y yo, por lo menos en mi experiencia, eh, lo que me ha tocado vivir, yo creo que hay que ser súper perseverante, súper trabajador, súper humilde, con los pies en la tierra, eh, y, y como que tener un foco. Yo creo que hay que tener pequeñas metas para llegar a una final. Entonces, y así uno va viendo su progreso. Eh, yo llegué a una base, después llego a otra base, voy Claro, como si fuera, ¿me entiendes? Como que sí. yo creo que y es importante estar orgulloso de cada base que uno va avanzando, estar Todos son consciente importantes. y estar conectado con eso, tal como estar conectado con la música. Yo recomendaría eh, que siempre sea la música lo que te motive, más que el éxito que tú quieres alcanzar. Mm, Porque, porque el éxito no llega, realmente no llega, eh, no llega porque sí. Son todas esas cosas que, que se unen para que probablemente uno tenga resultados buenos, pero, exitosos, claro. pero realmente siento que no hay que perderse eh, en la búsqueda, que tu búsqueda sea el éxito. Tu búsqueda tiene que ser hacer música, hacer cosas de calidad, que conecten y que sean sinceras. Yo no creo que se da mucho que hacer una canción para buscar el éxito, como, no, hice esta canción. Yo sé que se usa mucho, es término de son términos que se usan, así como, no, aquí metí un palo, no sé, pero, Sí. pero yo siento que realmente la búsqueda de, de- de eso no es el fin. El Mm. fin de esto es hacer lo que vinimos a hacer, que tenemos la suerte de hacer, Sí, y O eso va a sea, y eso va a somos conectar. muy afortunados de que la música somos sea nuestro privilegiados. trabajo. Mm. Sí, yo creo que no hay que perderse en ese imaginario que existe con el éxito o la búsqueda del éxito porque sí. Yo creo que eso es Claro. lo más
lo más desconectado de la música que hay, y siento que la música no se merece esa energía. Wow. Tremendo. Finalmente que sea una consecuencia de un buen proceso, de un buen trabajo, de un Claro. esfuerzo, No, no un fin. no un fin. Y cada uno tiene sus tiempos. Hay gente que le salen las cosas más rápido, hay gente que le salen más lento, hay gente que le salen distinto, o que encuentra otro camino dentro de lo que está buscando. Entonces, lo que hay que ser es trabajador nomás y constante. Y como les dije antes, bien humilde, porque está lleno acá afuera de gente que es increíble, buenísima y que uno no se puede creer nada más allá. Así que Sí, po. Harto respeto ahí. Siempre mucho. respeto. Tremendo. Como hablamos, los que vienen de antes de nosotros, los que están con nosotros y los que vienen. Hay que Y tener los que respeto. vienen después, totalmente. Sí. Se aprende de todo, la verdad. Oye, querido Rob, gracias. Solo agradecerte de corazón, primero por aceptar esta invitación a esta Sí. primera grabación, que nosotros tampoco sabíamos cómo iba a resultar. Teníamos la motivación, teníamos todas las ganas y en realidad yo siento y me siento súper contento por lo que ha pasado, lo que hemos llegado contigo, conversar contigo, nos abriste un poco tu mundo, tu cabeza, tu visión de la música, de la industria, de lo que está pasando, de cómo la ves. Y somos súper privilegiados de poder escucharte hablar de todo eso, así que gracias nuevamente, hermano, por esta hora y media que nos entregaste de amor y sabiduría. Así que aplausos Gracias, para Rob. Rob. Un abrazo. Gracias a ustedes. Chao, chiquillos. Nos vemos próxima chao. semana. Gracias a todos. Chao, Podcast. chiquillos. Podcast.